y a los 12 que me diagnostican, tal cual era bulimia y después como que pasó a tema de anorexia como más en la parte restrictiva, y fue como cuando nos empezamos a dar cuenta que mis papás en particular como pues que algo pasaba y que yo también era como algo no está bien, me están diagnosticando con algo pero tal vez no sé qué es, ¿sabes? Era mucha desinformación y yo tampoco sabía como lo que pasaba. Entonces me acuerdo que esa vez tuve un desmayo, me dieron RCP y ahí en ese momento fue cuando empecé a ser un poco más consciente de lo que estaba pasando ya a mis 23 años y por ende que mi estado de salud con todos los estudios que me hicieron se empezó a como complicar muchísimo. He conocido personas que incluso en clínicas en las que estuve pues fallecieron, ¿no? Porque su trastorno de conducta alimentaria no les permitió llegar a veamos qué hacemos, veamos si puedes entrar a un mejor lugar. Yo he tenido mucha fortuna también de haber podido tener esta atención. Como mujeres, vivimos en una constante reinvención y en el camino nos encontramos con historias que nos enseñan y nos inspiran. Por nosotras. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por Nosotras. Yo soy Lavinia Muñoz y como todas las semanas estoy junto a Perla Ili. Y hoy vamos a hablarles de un tema bastante fuerte, es sobre trastornos de conducta alimenticia o alimentaria, también conocido como TCA. Es un tema bastante fuerte, muy triste, pero a la vez importante conversarlo hoy aquí y en todos los espacios, porque hablar también es sanar. Claro, y la verdad es que puede ser la luz para alguien más. Hoy nos acompaña una mujer increíble, valiente, que ha compartido su historia sin filtros, con una honestidad brutal. Su testimonio, ha ayudado a muchísimas personas y estamos muy emocionadas de que estés aquí con nosotras. Carol Ramos es una mujer, como lo ha dicho muy bien Perla, una mujer increíble, luchadora, emprendedora, creadora de contenido, fundadora de su propia agencia, speaker certificada, pero sobre todo es una voz muy importante en nuestra comunidad de mujeres, donde ella ha transformado su vida y su experiencia en una voz de esperanza para muchas mujeres. Bienvenida, Carol. Muchas gracias por estar aquí, Carol. Gracias a ustedes por el espacio. Carol, antes de entrar a lo que sabemos que ha sido una época muy difícil en tu vida, queremos conocer a esa niña que fuiste. ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntanos un poquito, antes de que la anorexia llegara a tu vida. ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo era tu relación con tu familia, con tus amigos? Nunca me habían hecho esta pregunta. Carito siempre me han dicho. Okay. Siempre fue una niña como a esa etapa muy extrovertida. Podría decir que era como el centro siempre de la familia y la niña que siempre estaba en los festivales y la que ponía las coreografías. Vaya, como que siempre tuve esas actitudes como muy hacia afuera, muy de demostrar, muy de también como, hasta ahora que lo entiendo un poco, como mucha presión también, porque al final la familia, como Caro es esa persona, Carito es esa persona que siempre trae la fiesta, la buena energía para la familia, la que es una estrella. O sea, entonces como que ahora que lo pienso un poco, desde ahí se iba definiendo mucho mi personalidad y como que en los siguientes años iba a traer acerca de lo que me iba a convertir como adolescente, como mujer, ¿no? Es eso. ¿Eres hija única o tienes hermanos? Tengo una hermana, es más chiquita que yo. Le llevo 7 años, yo fui hermana mayor. Ok. Fíjate que es un tema que a mí desde chiquita fue complejo, ¿no? Mis papás no crecieron acompañándome. Papá y mamá trabajaban toda la vida. Yo crecí en casa de abuela y de abuelos, materna y paternos, y crecí con ellos, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que mi vida en realidad fungía y era a partir de lo que mis abuelos hacían, ¿no? Yo despertaba, a veces ya no veía a mis papás o me dejaban en la escuela y era niña de transporte, llegaba y pues como que toda mi vida era cuidada y el cuidado que yo tenía como niña era a partir de lo que pasaba con abuelos, ¿no? Esa es como mi vida y esos son como los recuerdos que tengo hasta que Didi, mi hermana, nació. Y la verdad es que
reconozco que fue algo que cambió totalmente mi vida en cómo yo me sentí y cómo me di cuenta de lo que era alguien con un cuidado y alguien sin un cuidado, ¿no? Cuando mi hermana nace, mi mamá, después de yo casi 7, 8 años, mi mamá decide salirse de trabajar para entonces estar al cuidado de Didi, Claro. para estar al cuidado de mí también, pero pues por supuesto que yo ya en esa etapa pues yo era mucho. Ahí tú sientes algo como te sientes diferente, o sea, como celosa puede ser la palabra, no sé si sea celosa, pero como, porque aquí sí y conmigo no, o no? Sí, y fue algo que no hace mucho tiempo en terapia con mi psicóloga platicamos, ¿no? Me dijo, ¿por qué tenías tanto coraje hacia Didi, hacia tu hermana? Porque yo le hacía muchas travesuras. Alguien que, digo, de verdad ahora que lo recuerdo, de verdad me da muchísimo sentimiento, pero era una niña que yo le hacía muchas travesuras, ¿no? Porque realmente sentía que yo estaba un poco desplazada. Claro. No se me va a olvidar nunca. Nunca fui buena en la escuela, siempre me costaba, o sea, era niña problema, podría decir, de que papás se la pasaban, o sea, si iban a la escuela era porque ya lo Caro, citaron. exactamente, Caro habla, Caro no pone atención, Caro saca pésimas calificaciones, distrae a sus compañeros, rétalos, o sea, tiene problemas con la autoridad, entonces era esa persona. Entonces cuando una vez que saqué una super calificación, era mi 10 perfecto en español, que era lo que más me complicaba, y llegó mamá con mi hermana y les dije, yo estaba en la barra, y yo, mamá, mira mi calificación, y de verdad es que no me volteaba a ver porque traía en brazos a Didi y me decía como, sí, ahorita lo vemos, nunca se me va a olvidar cómo eso cambió. Y claro que mi chip empezó a cambiar de que yo era una persona no cuidada o no querida o que tenía que hacer como un esfuerzo adicional para lograr que pues pudiera tener como ese acercamiento con mi familia. Entonces, claro que sentí como sí, me sentí desplazada total de mi familia. Claro. O sea, pudiésemos decir que tal vez un poco de tu personalidad o de tu actitud o tus acciones también era esa búsqueda de aprobación, ¿no? De atención, justamente, ¿no? Porque nos pasa a todos cuando somos chicos, y también ¿no? como que siento que obviamente pues eres la grande, todo, de repente llega un bebé y dices, ¿y yo dónde estoy? O sea, yo sí fui como un poco invisible y tú demuestras contándonos esta parte de tu historia de ser como la niña problema, llegas con un 10 que crees que con eso te voltearían a ver y de repente es como... Claro. Pues, es tu responsabilidad, síguele, ¿no? Claro. Sí, te voy a decir algo. A pesar que yo sabía que eso pasaba y son cosas que de verdad con el transcurso del tiempo y de lo mucho que he trabajado ahora como en mi autocuidado, en el entender qué fue lo que pasó y cuál fue el detonante, no solo en un TCA que era la comida, porque cero era eso, encontré que ideaba yo al final de cuentas de que mis papás sí estuvieron, de que ellos estaban cuando en realidad no fue así siempre, ¿sabes? Yo dije, bueno, a lo mejor tuve una muy buena infancia, ellos estuvieron, iban a festivales y hace poco que platicaba con mi mamá, porque después de una vida apenas se jubiló, entonces ha estado presente, fue como, es que yo no iba a tus festivales. O sea, yo dejé de estar contigo, yo no iba a esto, y yo así como, ¿cómo? O sea, en mi mente, a pesar de saber que tenía ese feeling de estar un poco desplazada, había creado como una realidad de que en realidad, pues era una niña cuidada. Cuando realmente no lo fue, ¿no? Ella habrá dicho, pero mis papás fue como, sí, no estuvimos como nos habría encantado contigo, ¿no? Por eso fue que intentamos estar con tu hermana. Y justamente cómo entonces fue, digamos, ese paso de la niñez hacia la adolescencia, digamos, esa Carito un poco sola, ¿no? ¿Cómo fue tu interacción, por ejemplo, para hacer nuevos amigos? ¿En qué te refugiabas? ¿Cómo fue ese crecimiento de Carito? Siempre me costó. O sea, tengo recuerdos desde kinder y recuerdo incluso hasta los nombres de mis amiguitas que me costaba muchísimo. O sea, el interactuar, porque sí buscaba hasta cierto punto como el que me vieran un poco, ¿no? Como el que yo fuera parte de un círculo de amistades. Y a pesar de yo tener siempre como esa actitud de, sí, de querer sobresalir de alguna manera, no lograba
tener relaciones en general, ¿no? O sea, kinder, primaria, siempre era como, ay, mis amigas no me hacen caso, ay, soy la del grupito, la que siempre está afuera, también como que me costaba interactuar como desde esa parte, y ya hacia la secundaria fue que empezó a tornarse a partir de ciertas como situaciones que pasaron, ¿no? Tuve un abuso, el más consciente, que fue a los 12 años, y que yo creo que es como una de las etapas que tengo del antes y después, pero en realidad había habido como algunas otras situaciones familiares de abuso desde antes, ¿no? Pues durante estos descuidos, yo diría, en la parte de infancia, ¿no? Y ahí fue cuando empezaron a tornarse todavía más complicado, ¿no? Porque me empecé como a apartar muchísimo, dejé de hablar con todos. O sea, de verdad empiezo a recordar que dejé de hablar con mis círculos cercanos. O sea, si de por sí a lo mejor ya tenía una relación compleja en familia, ¿no? En el cual no tenía ese acercamiento y confianza. En la parte de escuela recuerdo perfecto que en secundaria a esa edad quienes eran mis cercanos, podría decir, eran mis profesores. Mis profesores, por ejemplo, jugaron un papel súper importante porque ellos sabían ciertas cosas que empezaban a notar y nunca se comunicaron directamente en casa, ¿no? Okay. Entonces ellos empezaron a notar como, oye, Caro tiene problemas en la forma de relacionarse, siempre está llorando en el salón, ella no le hacen caso a sus amigas, o sea, ya pasaban como ciertas cosas que empezaban a hacer particularmente como de qué pasa, ¿no? Con respecto a este tema del abuso, ¿llegaste a hablarlo con tus papás en ese momento o con tus abuelos, que digamos que eran como los que más estaban allí? No, eso fue algo que hasta el año pasado, en enero del año pasado, lo pude abrir. Fue algo que no se habló, que no conté. Hubo en algún momento como a los 20 años, ahora tengo 31, a los 25 más o menos, lo hablé con mi psicóloga y le dije, creo que podemos hablar de esto con mi familia. Y ella habló con ellos y se abrió un poco, pero cuando se abrió sucedió que no pasó absolutamente nada. O sea, fue un tema de, ok, lo sabemos, pero no se habla, no se toca, ¿qué te está pasando a ti? O sea, en realidad no. Fue algo que a mí me costaba muchísimo porque pues al final terminaba conviviendo con las mismas personas, con esta misma persona. Vaya, fue una situación que me costó mucho trabajo abrir hasta apenas. O sea, digamos que es muy reciente el momento en el que yo pude compartirlo, y por eso definitivamente sé que se exacerbó mi enfermedad totalmente. O sea, totalmente. ¿Y en qué momento empiezas tú a notar como, o sea, después que pasa esto, en que vas creciendo, confunden muchas veces la actitud con, ay, se aleja porque está puberta, ¿no? O sea, es muchísimo, yo he escuchado muchísimo de, ay, se va a esa isla porque está puberta y todo el mundo le da flojera porque está puberta, y como que no sabemos manejar como esta puberta y no sabemos diferenciar cuando de verdad alguien como que trae este tema de un problema, ¿no? Aquí, ¿cómo empieza la forma en que te veas a ti misma? O sea, ¿cómo empieza este TCA donde tú, no sé si lo detectaste al principio o cuando lo detectaste ya era como un poco mucho más avanzado? Es muy curioso, pero muy reciente. Mi nutrióloga experta en TCA, especialista en TCA, me comentó que lo más probable es que tengo AFRID desde muy chica, ¿no? AFRID es un trastorno de alimentación que va en la parte restrictiva o evitativa por ciertas texturas, sabores y demás, y desde muy chica lo tengo. Entonces, ha ido como creciendo, y esto puede ser desde niño. O sea, recuerdo que era no me gusta esto, prefiero no comer esto, se siente muy mal. Entonces, como que apenas. Entonces, estamos hablando de que durante 30 años, en realidad esto también era como parte importante, y a los 12 que me diagnostican, tal cual era bulimia, y después como que pasó a tema de anorexia, como más en la parte restrictiva. Pero sí, más que síntomas que tuve antes, o sea, fue como simplemente un diagnóstico que fue en ese momento. Eso implicaba que esto había sucedido desde tiempo antes, vaya. Entonces, yo creo que crecí con esto toda mi vida, sin embargo, como que no hubo un foco, y también, bueno, estamos hablando de hace 25 años, lo cual la visibilidad en trastornos de la conducta alimentaria, sí, pues vaya, no era lo mismo que ahora, ¿no? Recuerdo mucho que mi primera psicóloga
mis papás ni siquiera como creían, ¿no? Mi mamá escuchó algo en una estación de radio como de, oye, existe esto, mi hija creo que tiene, y se dejaban guiar por lo que medio había, ¿no? Entonces llegamos a un acercamiento y es como, tiene que hacer esto y esto y esto, y mi familia como que no entiendo qué está pasando, qué más tengo que hacer, pero es carísimo, porque en ese entonces también, Sí, claro, si de por sí el acceso hoy a Sí, sí. tratamientos especializados es, la verdad que súper complejo que pueda ser como accesible para todos. Bueno, en ese entonces, al tener un grupo de médicos súper acotados y en espacios muy particulares, hospitales privados, pues claro que era como, ¿qué está pasando? Entonces ahí fue como cuando nos empezamos a dar cuenta que mis papás en particular, como pues que algo pasaba y que yo también era como algo no está bien, me están diagnosticando con algo, pero tal vez no sé qué es, ¿sabes? Era mucha desinformación y yo tampoco sabía como lo que pasaba, aunque el hecho de que existiera información y en internet, y digo internet porque en ese entonces yo tuve acceso por ahí de los 8 años a mi primer correo de mail, que yo era muy chiquita para tener acceso a eso, y yo era también muy consciente de lo que estaba pasando, ¿no? En ese entonces empezaban a hablar en medios de trastornos de la conducta alimentaria, en estrellas de Hollywood, en novelas, y para mí era como, ay, pues a lo mejor es algo de lo que yo siento un poco, y claro que yo empecé a tener acceso a esa información de, puede ser esto, y entonces ya sé por qué me están diciendo mis doctores que es esto, a pesar de que yo era como, tenía mucha visibilidad de eso, pues no era consciente en realidad de lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que pasaba en ese momento? Haz de cuenta, ¿tú te sentabas a comer y simplemente no comías, o comías y luego veías la manera de, o cómo era? ¿Nos puedes contar un poco cómo era esa? Porque eras muy chiquita, entonces también como que siento que no estás tan informada justo. Y no sé si logres entender a los 12 años, hoy los niños están como que mucho más revolucionados, más claro, tienen mayores accesos, claro. Pero siento que hace 25 años pues sí no sabías muy bien y era algo pues nuevo, aunque siento que existía desde hace mucho, pero ¿cómo era esta conducta? O sea, ¿cómo era tu día? ¿Cómo era tu alimentación? Digo, mucho más en entrar como en detalle qué era lo que hacía o dejaba de hacer. Yo me empecé a percatar que en algunos blogs que fueron muy, pues no populares, pero era como blogs que se daba como información no adecuada, yo entendía ahí como que eso se debía de hacer, entonces era como hacer ayunos prolongados, lo de siempre, ¿no? Lo que ya sabemos que eran ayunos prolongados, hoy escondo la comida, vaya, o sea, empecé como a seguir al pie de la letra cosas que decían que se tenían que hacer, y no se catalogaba en realidad, o sea, en mi mente como una enfermedad, sino era como algo que para mí iba a generar a lo mejor sentirme bien. Yo todavía no relacionaba lo que implicaba mi cuerpo, o sea, pero yo empezaba a tener una disfuncionalidad y una distorsión con respecto al abuso y como esta relación con mi cuerpo, que algo no encajaba. Entonces, para mí eso era algo como que encaja con empezar a sentir mi cuerpo, aunque estaba lo más desconectada de sentir mi cuerpo. Entonces, era eso. O sea, digamos que no era necesariamente como, porque qué bien que mencionas esto, porque generalmente para que nos ayudes a entender un poco y a quienes nos escuchan, cuando hablamos un poco de TCA o hablamos de anorexia, generalmente todo el mundo lo relaciona con, bueno, es que no quiere comer, evita comer y es una cuestión netamente de apariencia física, ¿no? Porque se preocupa por su apariencia física. Pero como tú nos mencionas, no necesariamente es eso. O sea, hay una serie de conflictos detrás que no están relacionados justamente con la vanidad, por así decirlo, ¿no? Sí, en realidad no tenía nada que ver con eso. Sin embargo, yo me di cuenta que empezaron a tener como estas conductas, y cuando empecé a encontrar como toda esa información, sí tenía una ganancia secundaria respecto al cómo me relacionaba y cómo lo empezaban a ver, al menos mis amigas, que eran como las más cercanas, a los 12 años, ¿no? Claro que generaba, y no lo quiero poner en llamar atención, sin embargo, sabía que generaba como un cierto vínculo de interés y de cuidado, ¿no? Yo lo catalogaría ahí como que para mí era sentir que cuidado de que alguien estaba interesado si algo me iba a pasar o si yo estaba haciendo algo. Entonces, honestamente, sentir que
era importante para alguien fue que empezó a ser así, ¿sabes? Al final ya el tema de distorsión de imagen empezó a llegar como después, no al O sea, ¿tú en este momento sentías que podías platicarlo con tu familia o podías platicarlo incluso con tus amigos, con alguien, o era un simple hecho de, pues, a ver a qué hora se dan cuenta? No, me encanta que hayas preguntado eso porque yo siempre lo viví como en secreto de please, que no diga nada. Yo incluso hablaba, por eso le decía con mis profesores, porque era como que no diga nada porque en casa se van a enterar y no, hasta hoy como que no he entendido porque siempre lo quise mantener como en secreto, porque en realidad sí estaba hablando de que mi cuidado venía de la parte de no cuidado de casa. Vaya, yo lo que menos quería que mis papás o mi familia estuviera como involucrado en eso. Entonces, en realidad era como que lo contaba con mis amigas, profesores, pero en realidad como que quedaba ahí. No pasaba otra cosa, que también es bien importante, porque hoy, si lo pongo en retrospectiva, creo que me habría encantado que tomaran conciencia, o al menos los que eran más adultos, de decir, oye, algo está pasando con Caro, ¿no? Esto no está bien, hay que hablar con la familia, hay que hacer un plan de acción. Y también jugó mucho, muy importante, que en realidad se quedó entre mis grupos de amistades y vaya, de ahí no salió. Entonces fue como, digamos, un secreto a voces, aunque mis papás por supuesto que sabían lo que estaba pasando, pero como no les llegaba esa información final de ella está haciendo esto, bla, 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 pues ahí se quedaba. Entonces por eso yo creo que siguió como creciendo. O sea, claro que yo lo tomaba como en secreto de que no quiero que nadie se entere porque hasta cierto punto sabía que no estaba algo bien. Claro. ¿Y todo este proceso, en algún momento sentiste que estaba afectando tu salud? Empezaste a sentirte, no sé, como, no solo salud física, ¿no? Sino también salud mental, por así decirlo. No, la respuesta es no. Se habla mucho y hablé mucho en terapia desde que recuerdo de conciencia de enfermedad y yo no entendía como lo que implicaba esta frase de conciencia de enfermedad, porque para mí era como, bueno, estoy perfecta. En realidad yo lo dividiría en dos partes, salud física y emocional. La parte física para mí empezó, o sea, si esto me diagnosticaron a los 12, 11 años aproximadamente, empezó a traer como serias repercusiones, ya sea después de los 20. O sea, estoy hablando de que, claro que habían síntomas normales cuando hay desnutrición, ¿no? Cuando empieza como tu cuerpo a cambiar en temas de alimentación, pero nada complejo que yo dijera, ay, pues realmente tengo un problema. En realidad ahí era más la parte emocional, que dejé de ser disfuncional por donde le quieras ver. O sea, escuela, o sea, ya para ese entonces donde empezó a tener como mayor impacto en mi día a día fue hacia la preparatoria. Igual, relaciones, problemas ya de atención, de que yo estaba en otro lado, y fue cuando tuve mi primer intento de suicidio a esa edad en la prepa. Y de ahí se empezó como a deteriorar muchísimo, e incluso también en la parte laboral, ¿no? Años más tarde, ¿no? Como no logré estabilizarme nunca. Entonces mis verdaderos conflictos empezaron a ser mucho más emocionales, pero a la par se estaba exacerbando la parte física, ¿no? Claro. Hasta ahí empezar a tener mayores consecuencias. Y sabemos que tuviste, digo, aparte de que fueron muchos años, sabemos que llegó un punto cuando tu cuerpo de verdad ya no podía más, que fue cuando pues viene todo esto de la pandemia y te da COVID, ¿no? ¿Nos puedes contar cómo fue esta parte donde ahí sí peligraba tu vida al 100%? ¿Cómo viviste esto? Antes me voy a regresar un pasito atrás como para entender cómo fue que llegamos ahí. A los 23 años, cuando tuvimos uno de los terremotos, ya en ese entonces me habían diagnosticado con TAG, trastorno de ansiedad generalizada, y empezaba a tener como ataques de pánico muy fuertes, en los cuales tenía picos y me podría empezar como a desconectar del nivel de rush en mi cuerpo, que de verdad no lo lograba más. Entonces me acuerdo que esa vez tuve un desmayo, me dieron RCP, y en el lugar donde trabajaba como que se acercaron conmigo para decirme, y que voy a estar profundamente agradecida con esa empresa, que creo que es algo muy importante el también darte como responsabilidad como empresa. Se acercaron conmigo a platicar, me dijeron, Caro, algo no está bien, ¿no? La directora de Recursos Humanos,
¿qué podemos hacer por ti, no? Sabemos que, a ver, fue sí por el tema del terremoto, pero hay algo que no está como machando un poco. Entonces, yo, la verdad, compartí lo que en el momento que yo estaba y fue que tuve mi primer internamiento. La empresa me ayudó pagó el primer internamiento en una clínica especializada en trastornos de la conducta alimentaria, y ahí en ese momento fue cuando empecé a ser un poco más consciente de lo que estaba pasando ya a mis 23 años, y por ende que mi estado de salud con todos los estudios que me hicieron se empezó a como complicar muchísimo. Saliendo de ahí, honestamente yo dije, pues ya estoy perfecta, no va a pasar nada, y a los pocos ¿Cuánto años, tiempo estuviste en esta clínica? 2 meses. Okay. Estuve 2 meses ahí. Ahí te ayudan un poco como a... ¿Cómo funciona? ¿Te ayudan a lo de la comida o cómo te ayudan ahí? O sea, ¿qué fue lo que ahí dijiste? Tienen un programa, esa clínica en particular también atendía adicciones, por lo que puedo decir que no estuve en un lugar que pudiera brindarme como la atención que requería. Y ahí empecé a tener algunos comentarios en la parte médica como, tu caso es muy difícil, por ende no lo podemos tratar, y empezaban como a dejar un poco... Sí, como a... Exactamente, ¿no? Claro. Antes de entrar a esa clínica, por ejemplo, estuve en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde me decían también como de, pues tu caso es complejo, y como que no se metían. Entonces, también empecé a tener como esa parte de sesgo médico para no tener como ese avance que requería, y de verdad, o sea, empezó a pasar que no había un compromiso con doctores y con especialistas, por lo que cuando salgo de ahí, pues yo dije, pues ya estoy bien, ya estoy en una clínica, ya me hicieron un plan de alimentación, ya tengo un poco más conciencia, viene la pandemia, y ahí es cuando me doy cuenta que realmente mi cuerpo ya había tenido un daño importante. Me contagió de COVID y vaya, los 2 meses tuve COVID, salí del hospital y tuve síndrome post-COVID, ¿no? Obviamente mi cuerpo lo que trataba de recuperar o trataba de recuperarse, pues era bien complicado, porque un estado nutricional a los 26 años con tanto trayectoria, o sea, que tanto tiempo atrás había tenido como este impacto, y más un COVID que es multisistémico, entonces no sabes como qué parte del cuerpo en realidad como que te vaya a atacar. Pues fue cuando empezó pues no logré recuperarme y tuve un paro cardiorrespiratorio, después me intubaron, estuve también con oxígeno suplementario, vaya, fue como muy complicado. Entré y salí al hospital tres veces, y me recuerdo que perfecto, mis médicos, mi internista y mi neumóloga se pararon enfrente de la cama y me dijeron, Caro, ya no podemos hacer nada por ti. O sea, ya el COVID ya pasó, ya todo lo demás ya pasó, ya te estabilizamos, pero literalmente hoy se trata de lo que está pasando en tu mente. Sí, depende, como diciendo, depende 100% Exactamente, de ti. Esto ya depende de ti, de lo que vayas a hacer. Entonces, ese fue para mí el punto de no retorno, porque en realidad era un punto de no retorno. O sea, ya mis médicos y mi psicóloga, me acuerdo que habló con mis papás hasta ese momento y les dijo, porque mi psicóloga fue a verme, me acuerdo, y tengo una imagen muy impactante, que fue que mi psicóloga me daba de comer en la boca y me dijo, es que estoy muy preocupada porque por primera vez siento que no sé si vayas a salir de aquí, ¿no? Y que quiero que seas muy consciente en el lugar en el que estás hoy. Sí, de la responsabilidad que tienes tú en este momento, ¿no? Sí, exactamente. Y yo le dije como, aún así yo a veces dudaba, ¿no? En uno de esos días me acuerdo que me pusieron una sonda y me la arranqué completamente, o sea, del miedo a sentir que en realidad me querían ayudar, pero yo ya estaba súper... Ya mi cuerpo, vaya, ya no era cognitivamente claro, con una claridad, y tenía una distorsión de la realidad muy importante. Entonces ahí fue cuando mi psicóloga, me acuerdo, me ayudó a hablar con mi familia y nos dijo literal, si no ayudamos a Caro se va a morir en días, o sea, en semanas Caro no va a estar aquí. O sea, tuvo que suceder como esa conversación
tan directa con mi expareja y con mi mamá y mi papá, mi psicóloga y yo, como para que entendieran como la situación de la gravedad. O sea, hacer algo, ¿no? Porque sí, o sea, claro, ya llevas como que mucho tiempo recorrido, ¿no? Entonces, obviamente, pues te llega la factura, ¿no? A tu cuerpo solito, pero fueron muchos años. Entonces, aquí tú me podrías decir si fue el momento clave donde tú dijiste, o voy para atrás, o aquí quedó, o voy para adelante. Sí, yo sabía que era el momento clave, aunque no era todavía consciente. O sea, de verdad es que lamento a veces decir esto hacia mí misma porque no tenía todavía conciencia de lo que estaba pasando. Después de que pasó eso, como a las 3 semanas, yo de verdad empecé a entrar como en un estado de soy una carga, me la estoy pasando como súper mal. En ese entonces con mi expareja tenemos la peor relación ahorita, como que, vaya, se movieron demasiadas cosas y tuve mi último intento de suicidio en ese momento, ¿no? Entonces era como que después de esto, o sea, a pesar de que ya le había pasado, era como que ya no puedo más, de verdad, me está costando muchísimo. Y pasó esto. Entonces, vaya, como que aunque yo supiera, de verdad yo estaba con otra, así que cuando dicen la realidad bien alterada es que es real, o sea, hay una alteración de la realidad muy, 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 muy compleja. Y también afectó otra cosa y fue algo muy importante, que fue el tema económico. A pesar de que mis papás podrían apoyarme, me empezaron a apoyar con esto y con terapias y demás cuando estaba más chica, cuando yo obviamente empiezo a trabajar por ahí ya como más formal y podía mantener yo un tratamiento, eran aproximadamente como a los 24 años. Entonces, en ese entonces yo era responsable de todo mi tratamiento. Por ende, cuando me decían mis doctores es que necesitas internarte, necesitas entrar a una clínica, era como... Imposible. O sea, así como, o sea, yo no puedo pagar 200,000 pesos mensuales, o sea, no puedo, ¿no? Entonces, cuando pasa esto que mi psicólogo habla con ellos, fue como, creo que ahora sí es en serio, ¿no? Y bueno, recuerdo mucho la reacción de mi mamá, que dijo, es que, sí, la dijo mi psicólogo, es que nosotros no sabíamos de todo esto. Y ella como que, ¿cómo? Sí, o sea, ¿cómo? Si yo estuve en el hospital, si yo le di de comer, o sea, ¿cómo ustedes no eran conscientes? Fue como Caro nunca nos dijo. Entonces, aquí entra algo muy importante también, que es la percepción de la familia y de lo muy pesado que puede llegar a ser para los círculos de apoyo, círculos cercanos, que también el evitar ver la realidad pues es muy doloroso. O sea, yo, poniéndome un poco en el lugar de mi familia, de gente que estuvo cercana intentando ayudarme de alguna u otra forma, pues suele ser ya hasta un nivel cansado decir, prefiero evitar ver confrontar lo que implica, ¿no? Sí, hacer como si no pasara nada, literal. Literalmente era como si no pasara nada. Está bien, no se ha desmayado, no pasó nada, ¿no? Exactamente, es como hasta que pasó eso. Y yo creo que mi proceso de recuperación en realidad empezó en el momento en que mi familia se empezó a involucrar. Fue consciente de eso y se empezó a involucrar, porque vaya, antes, por más que yo lo tratara de hacer solita, pues vi que no funcionó. Entonces ahí es cuando yo digo lo importante de papá, mamá, amigos, profesores, vaya, todos los lugares en los que una persona con un problema, con una enfermedad mental o con un problema como el trastorno de conducta alimentaria, es importantísimo no ser permisivos en esto, ¿no? O sea, ves una actitud, no es como de, ay, sí, porque, bueno, se quiere cuidar. No, es que vaya, no hay espacio para permitir ciertas conductas, ¿no? No hay espacio para decirle a tu hija, sí, claro, te voy a hacer una operación cuando eres menor de edad, porque está perfecto. Es como no hay espacio para esas cosas, porque hablan de cosas realmente emocionales y que no tienen que ver como con tal la acción, ¿no? Entonces, en cuanto somos permisivos como familia, como amigos y demás, esas cosas pasan y es cuando llegas a un límite de justo no retorno. Yo agradezco de verdad muchísimo que mi cuerpo ha sido muy fuerte para de verdad muy haber noble, soportado, ¿no? Y noble, sí, claro. Es como, vaya, viene esto, lo que sigue, viene esto, lo que sigue, pero he conocido personas que incluso en clínicas en las que estuve, pues fallecieron, ¿no? Porque su trastorno de conducta alimentaria no les permitió llegar a veamos qué hacemos, veamos si puedes entrar a un mejor lugar. Yo he tenido mucha fortuna también de haber podido tener esta atención, privilegio de atención. Digamos que entonces, en ese momento cuando tus padres fueron conscientes de la gravedad de la situación, ¿fueron ellos o hubo algún otro elemento que te hizo, digamos, ver un poquito de luz, ¿no? A partir de toda esta situación. Sí.
no solo en familia, pero yo sabía que literal tenía mucho miedo a morirme, o sea, esa es la realidad. Yo recuerdo que cuando abrí los ojos y estaba intubada, o sea, fue porque me despertaron para desintubarme. Y yo dije, es que, vaya, primero no estaba entendiendo qué pasaba y después yo creo que el miedo y el pánico que sentí, que dije, es que de verdad me voy a morir. Para mí ese fue el sentimiento que ahora recuerdo y es como, híjole, voy a hacer de verdad todo para que nunca vuelva a estar en ese momento, porque es... Y ver también como a las personas que estuvieron alrededor de mí, el nivel de preocupación. Y me acuerdo que cuando recibía visitas en terapia intermedia, yo sonreía y les digo, estaba perfecto, ¿no? Yo conectaba con 25 tubos, era como, vaya, hasta ese nivel de inconsciencia de que yo era como de, no, estoy perfecta, pero en realidad creo que el sentimiento de sentir que pues, a lo mejor mi cuerpo ya no iba a reaccionar, eso fue lo que a mí particularmente me hizo... pues entender que no había otra, o sea, no había otra opción, no había otra opción y también el sentirme acompañada, como de gracias, ya no tengo que cargar con esto sola, ya no tengo que preocuparme por una clínica solamente yo o por mis doctores solamente yo, sino el tener un soporte en general, nada más de mi familia, sino de toda la gente que me estuvo apoyando en ese momento. Hoy te vemos como una mujer fuerte, que compartes tu historia sin miedo. Y yo te preguntaría, ¿cómo ves hoy tu relación con tu cuerpo y con la comida? Es una chamba diaria. Nunca me atreví a decir estoy recuperada. Y a lo mejor me voy a hacer un poco controversial con esto porque se dice que los trastornos de la conducta alimentaria o no tienen cura o sí. En la última clínica que estuve fue como, claro que te puedes curar, pero vaya, es una relación diaria. De diario. O sea, y el responsabilizarme de que implica conductas diarias, o sea, para que eso no esté presente. Entonces, claro, hay días horribles, o sea, días horribles en los que no tolero mi cuerpo, de verdad hoy como me siento como ajena, ¿no? Pero hoy el ser consciente y ahora sí decir, si no quiero comer, bueno, no, es que sí voy a hacerlo porque mi cuerpo lo requiere, porque ahora quiero ser funcional, no quiero perder trabajos, no quiero perder parejas, no quiero perder amigos, o sea, vaya, como que sí, a mí es lo que más me costó, como entender realmente lo que estaba pasando, ¿no? A veces digo, si alguien me hubiera dicho que todo esto me iba a pasar después, de verdad que, híjole, me habría encantado tener como esa conciencia más chica, pero pues entiendo que también cuando estás pasando en la etapa de adolescencia, vaya, esta madurez es bien complicada, ¿no? En las clínicas en las que he estado hay niñas desde los 11 años y es como, claro que por más que tengas 5 tratamientos así, es bien complicado que puedas entender el daño y la gravedad de lo que esto puede llegar a darte en tu vida, ¿no? Lamentablemente, sí, todavía creo que no tenemos acceso a tratamientos que desde temprana edad puedan ser funcionales por lo que implica un nivel de conciencia. O a lo mejor es muy difícil de detectarlo, ¿no? También, o sea, puede ser que, no sé, que escondas la comida y tu mamá, tu papá estando ahí comiendo contigo no se den cuenta hasta que caes en un episodio de que está corriendo tu vida en riesgo, ¿no? Sí, soy muy repetitiva, pero es que la información y el nivel de conciencia también para las personas que están viendo ciertas conductas es como justo, ¿no? Solo no normalizarlo, vaya. Entiendo que puedes no darte cuenta, pero sí te das cuenta. Claro, sí. Claro. La verdad es que te das cuenta, sí, ¿no? Sí. Hoy, cuando llevo a convivir con personas que tienen y no porque yo las diagnostique, ¿no? Pero te das cuenta cuando alguien está pasando por un proceso como este o en un proceso de enfermedad. Sí, siempre sabes, casi siempre sabes, porque no es el tema y la relación, como lo dije, con la comida, sino todo lo que está pasando, ¿no? Hay depresión, hay ansiedad, vaya, vienen diferentes trastornos también que se pueden desarrollar a la par y que son como focos de alerta en los que hay que estar como muy, muy atentos, ¿no? El ser empático, siempre he dicho, desde el entendimiento y tener atención de quienes nos rodean y qué está pasando con esas personas, ¿no? Eso es importantísimo. Justamente como decías, en este proceso de sanación que digamos que es constante y podríamos decir que hasta infinito, ¿no? en nuestras vidas, hoy en día hay una realidad que
que no podemos evitar aunque queramos, ¿no? Y es justamente las redes sociales. Tú como creadora de contenido, como fundadora de una agencia que maneja justo influencers y creadores de contenido, personas que tienen TCA o que tienen algún otro problema de salud mental, enfrentarse a diario con todo lo que vemos, con la perfección de las redes sociales. Sí, no, porque es una locura. ¿Cómo puedes controlar y combatir, ¿no?, esta influencia en que no afecte, digamos, el progreso que puedas tener? Pues vaya, más que controlar, me encantaría poder decir, se puede controlar, pero lamentablemente la exigencia de audiencias y de cómo consumimos lo que vemos en redes, pues está fuera de lo que podemos hacer, ¿no? Hay demasiado de todo. Mucho más allá que poderlo controlar, hoy diría siempre transmitir la congruencia con como lo que estás viviendo. Entiendo que pues a lo mejor no cuentas toda tu vida o todo lo que te pasa, pero es importante ser muy responsable con los contenidos que ves, pero que también consumes, ¿no? Porque puedes dar un contenido, hacer cierto contenido y consumir otros totalmente distintos, pero la congruencia es muy importante. Sí trabajo con creadores de contenido y es complicado el nivel de impacto que pueden tener las audiencias, comentarios, y también yo diría, lo que vemos pues no siempre es como tan real, ¿no? De pronto hay una dualidad de lo que se transmite, como está viviendo una persona. Entonces, vaya, es un proceso que pues aún estamos entendiendo cómo lidiar con ello, pero siempre compartiendo de forma súper responsable. Y justo hablando de estas redes sociales, también, como acabas de decir, hay el otro lado, ¿no? El otro lado donde las personas que hoy nos están escuchando, esas niñas, porque a los 11 años todavía eres una niña, y no entienden que cuando están en esta situación, ¿qué consejo les podrías dar tú a esas personas que sienten que no hay salida, que sienten que pues están solas? ¿Qué les dirías tú? O sea, ¿qué les dirías a esas personas que te están escuchando, que están pasando por esta situación, que muchas veces es muy difícil compartirlo porque, repito, hasta que de verdad te ven casi pues ahí tirada o incluso llegar a morir, pues te voltean a ver? ¿Qué les puedes decir? Es una pregunta no sencilla, porque cuando estás en ese lugar entiendo que te puedes sentir como incomprendida, que no quieres que se sepa nada, que alguien hable al respecto, que puedas tener un regaño o que alguien te juzgue, o que entonces simplemente es que puedes tener una vida mejor, ¿no? Puedes encontrar una forma de vivir diferente, de sentirte, independientemente de vivir, de sentirte diferente, ¿no? Porque pues hay a personas que te pueden ayudar, te pueden apoyar, te pueden decir, hagamos algo, y al contrario, yo te diría, el mensaje no solamente es para quienes están sintiendo mal, sino para quienes tienen a alguien cercano a ti, que están viendo algo, ¿no? Como el no dejarlo pasar desapercibido, y cuando lo estás viviendo solo entender que puedes sentirte diferente. De verdad es que sí se puede, claro que no lo voy a decir que es fácil y que mañana va a pasar, ¿no? Pero sí puedes sentirte solo diferente. En todo este proceso, Carol, que has vivido, que estás viviendo, en el que me imagino que has tenido encuentros con personas maravillosas, desencuentros también, digamos. ¿Quién es Carito hoy en día? Hoy sí puedo decir que la misma niña que recuerdo que era, ¿no? Amorosa, responsable, como sí, que quiere a las personas, que quiere dar amor, y que ahora ya no es como que quiera ser vista, sino que sé que soy vista, que sé que soy querida, que soy amada, y sobre todo que hoy estoy en una relación conmigo misma como en tranquilidad, que mucho más en tranquilidad que lo que toda mi vida no estuve. Entonces hoy solo es Carito, es una persona agradecida de estar hoy viva,
y de tener personas increíbles que me acompañan en esto. Pues muchísimas gracias, Carol, por abrir tu corazón, ser tan transparente, contarnos tu historia desde lo más profundo de tus sentimientos. Sé que es difícil, pero creo que eres una mujer donde hoy puedes inspirar a otras niñas, a otras mujeres, para saber que sí se puede, y que hoy estás aquí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Te lo agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes por el espacio. Y gracias a todas ustedes por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Las invitamos para una próxima oportunidad. Visiten nuestras redes sociales y visiten nuestro sitio web, donde van a encontrar más información de interés, www.nosotras.com.mx. Carito, ¿tus redes sociales? @Carolito en todas mis redes sociales. Carolito con TH. Muy bien. Bueno, hasta la muchísimas próxima. gracias. No, gracias a ustedes. Un nuevo podcast de El Universal. Historias de otras mujeres que, como nosotras, están en este proceso de alcanzar su mejor versión. Por Nosotras es un podcast hecho por mujeres para mujeres, en el que encontrarás las herramientas que necesitas para reinventarte y sentirte plena y empoderada.